¿Listos para la palabra? Amén. Vamos entonces a la Biblia. Hoy voy a enseñarles cómo cuidar el propósito de Dios. Dígalo, cuidando el propósito de Dios. Mateo capítulo 2 del versículo 1 al versículo 12 de su Biblia, el primer libro del Nuevo Testamento. San Mateo 2 del 1 al 12. Cuando llegue ahí me dice amén y comenzamos. Mateo capítulo 2 del versículo 1 al versículo 12. ¿Listos? Amén. Dice la Biblia para la gloria de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarla. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación, díganlo, por revelación, en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios bendiga su palabra. Herodes, del que habla la Biblia, es Herodes el Grande, el gobernador de Judea. Herodes vivía lleno de temor porque él tenía miedo de perder su trono. Y al conocer la profecía que nacería un rey, él, dice la Biblia, que se turbó. Lea la Biblia y se va a dar cuenta que este hombre amaba tanto el poder y amaba tanto el ser rey, que aún mató 3 hijos de él para que no hubiera quien pudiera aspirar al trono. 3 hijos de él. Y Herodes, del que está hablando la Biblia, él gobernaba sobre Judea, era descendiente de Esaú, era descendiente de una genealogía perversa. Esaú es el mismo que vendió la primogenitura a su hermano Jacob. Aunque Herodes nunca supo quién iba a dar a luz al rey de reyes, porque el enemigo no conoce los planes de Dios. Amén. Díganlo, el enemigo no conoce los planes de Dios. Él nunca sabe y nunca sabrá lo que Dios va a hacer, o lo que Dios ha puesto dentro de ti. El enemigo no lo puede conocer. Amén. O lo que Él ha puesto dentro de mí. Entonces Herodes conocía la profecía. Él sabía que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho que iba a nacer un rey, un salvador, un libertador. Ese era Jesús. Él conocía eso, pero no conocía cuándo ni por medio de quién se habría de cumplir esa profecía. Y mira qué hermoso esto, porque la Biblia nos enseña que Satanás no conoce ni conocerá nunca los planes de Dios, pero Dios sí conoce los planes de Satanás, porque Dios es omnisciente. Dígalo, Dios sí lo conoce todo. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere? Que nosotros no ignoremos las artimañas de Satanás. Una de las cosas por las cuales el enemigo se alegra es que la iglesia no conozca cómo él trabaja o cómo él opera.
Pero cuando nosotros conocemos, porque usted no puede pelear con un enemigo que usted no conozca. Usted tiene que conocer cómo el enemigo trabaja. Dígalo, Satanás no puede. Y como él no conoce los planes de Dios, pero lo que él sí sabe es que los planes de Dios se van a cumplir a través de la iglesia. Lo que él sabe es que todo lo que Dios ha planificado hacer, todo lo que Dios ha proyectado hacer para este tiempo y para el tiempo futuro, lo va a hacer a través de usted y lo va a hacer a través de mí. ¿Cuántos entienden eso? O sea, Dios siempre se ha valido y se va a valer de la iglesia para establecer su voluntad en la tierra, para llevar a cabo sus planes, para ejecutar sus proyectos. Entonces Satanás no sabe cómo va a obrar Dios porque él no conoce los planes de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás arremete contra toda la iglesia. Porque como no sabe dónde Dios va a hacer algo, entonces arremete a toda la iglesia. Por eso usted ve, por eso la influencia de la iglesia en este tiempo, cómo el enemigo ha metido a la iglesia. Y cuando hablo de iglesia estoy hablando de usted y de mí y de cada creyente que un día confesó a Jesús como su Salvador. Cómo el enemigo ha metido a la iglesia a vivir en un espíritu de religiosidad sin vida. Usted ve en las iglesias y usted dice, yo no entiendo cómo esa gente no puede abrir su entendimiento. No entiendo cómo esa gente no puede conocer que hay más de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no sabe dónde Dios va a hacer algo. Entonces él arremete masivamente contra toda la iglesia y los mete a vivir una vida de religiosidad sin propósito, sin vida de Dios. Porque él sabe que una iglesia metida en la religiosidad, una iglesia caminando a la par del mundo, es una iglesia que no puede concebir los planes de Dios. Es una iglesia que no puede parir los propósitos de Dios. Entonces el diablo, por eso es que tiene a la iglesia así adormecida. Entonces esto nos enseña que lo único que puede detener los planes de Dios en las ciudades es la iglesia misma. Usted y yo. Cuando usted y yo no entendemos que Dios nos quiere usar y nos contaminamos con todo lo que el mundo ofrece, entonces nosotros retenemos los planes de Dios. Los planes de Dios el enemigo no los puede detener, pero la iglesia sí. Si la iglesia no se guarda, si la iglesia no vive en santidad, los planes de Dios no caminan. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos cuidarnos, dígalo, cuidarnos. Cuidar el propósito por el cual Dios nos escogió desde antes de nacer. Tenemos que cuidar el plan de Dios en nuestra vida, amén. Yo tengo que cuidar lo que Dios ha puesto en mí porque yo quiero que Dios haga más cosas a través de mí. Usted tiene que cuidarse para que Dios haga más cosas a través de usted. Usted tiene que cuidar el propósito que un día Dios puso en usted para que ese propósito pueda ser grande y pueda florecer, pueda extenderse, pueda expandirse y pueda alcanzar a otros. ¿Cuántos van a cuidar el propósito de Dios? Cuida el propósito de Dios. ¿Y sabe qué? Satanás sabe que en esta ciudad va a suceder algo grande. ¿Sabía eso usted? ¿Sí? Y sabe que va a suceder por medio de la iglesia. Él lo conoce. Entonces, por eso usted ve en la actualidad a las iglesias entreteniendo a la gente. ¿Sí? Por eso Satanás ha puesto a los ministros a entretener a la congregación y no a enseñarle la palabra, porque Satanás sabe que cuando hay una iglesia que crece en el conocimiento de la palabra de Dios, es una iglesia con propósito. Es una iglesia que va a hacer cosas grandes, cosas poderosas, en beneficio de la ciudad. Entonces Satanás sabe que en esta ciudad va a suceder algo grande, amén. Entonces, amados hermanos, cuando la iglesia camina corriendo a la parte del mundo, ahí Dios no puede poner sus planes. Créanme. Cuando las iglesias no están viviendo conforme a la palabra, cuando lo más importante en una reunión de los santos no es Dios ni el Espíritu Santo de Dios, Dios no puede hacer nada con esa iglesia. Dios no está comprometido en hacer cosas a través de una iglesia que no le hace a Él primero. Y usted no lo va a escuchar en ningún lado. Yo se lo estoy diciendo, ¿sabe por qué? Porque de esta iglesia va a levantarse un avivamiento poderoso que va a transformar toda la ciudad, va a transformar todos los valles, y me
viniendo de este lugar? ¿Cuántos creen que hay un propósito de Dios? Creen que hay un propósito de Dios. Pero ¿sabe qué? Nosotros vamos a guardarnos para Dios. Levante su mano derecha y dígalo, pero levántela todo, que nadie me quede con una mano abajo. Dígalo, me voy a guardar. Dígalo, me voy a guardar para que el plan y el propósito de Dios que Él tiene para mi vida no sea estorbado. Nosotros nos vamos a guardar para que Dios nos use, para que Dios haga que nosotros demos a luz su voluntad en esta ciudad, para que Dios nos embarace de sus propósitos. Y aunque tengamos que sufrir dolores de parto como la mujer cuando está pariendo, pero vamos a dar a luz la voluntad de Dios, porque solo la voluntad de Dios puede cambiar las ciudades. Solo la palabra de Dios puede transformar las naciones. Solo la palabra de Dios puede restaurar familias, matrimonios, hombres, mujeres. Solo la palabra de Dios puede traer vida a todo lo que se ha muerto. Por eso necesitamos nosotros cuidarnos para dar a luz los planes de Dios. Y escúcheme, no nos vamos a hacer a los demás que no tienen respeto ni temor de Dios. Porque ahora hay muchos cristianos, no solamente cristianos, sino que ministros que no tienen temor ni respeto por Dios. Terrible. Ministros en los altares ministrando en pecado oculto. Ministros en los altares ministrando teniendo 2, 3 mujeres. Dios no tiene ninguna responsabilidad de usar a hombres y mujeres así, porque cuando un hombre de Dios le pierde el respeto a Dios, Dios se va. Y si no, lea lo que pasó con Sansón. Él dijo, esta vez saldré como las otras, pero ya Dios se había apartado de él. Dios no tiene ninguna obligación de usar un vaso contaminado. Por eso, amados hermanos, tenemos que nosotros mantener latente y vivo el temor de Dios en nuestra vida. Porque el temor de Dios es el que me guarda a mí de no pecar. El temor de Dios es el que me guarda a mí en santidad, en integridad, en pureza delante de Dios. Amén. Vamos a hacer, amados hermanos, que toda esa gente que ha perdido el temor de Dios puedan volver nuevamente a Dios, que busquen a Dios y que se arrepientan para que la gloria de Dios los vuelva a restaurar. Amén. ¿Y sabe qué? El enemigo tiene miedo. Dígalo, el enemigo tiene miedo. Mire lo que pasa en el versículo 3, dice, oyendo esto, el rey Herodes dice, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Sabía usted que hay mucha gente enojada porque nosotros llegamos a esta ciudad? Por si usted no lo sabía, le comunico. Sí, Señor. Hay mucha gente asustada porque nosotros arribamos a este lugar. Porque el diablo tiene miedo. Mire, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, dice, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea, el diablo sabe que las profecías de Dios no fallan. Él sabe que la palabra de Dios tiene que cumplirse. Se oponga quien se oponga, se levante quien se levante, grite, llore o murmure quien se levante. Pero el diablo sabe que las profecías de Dios no las puede detener, que el cumplimiento de la palabra de Dios no se puede detener, no se puede retrasar. Él sabe que los planes de Dios tienen que cumplirse y que la voluntad de Dios tiene que establecerse en los territorios. Él sabe eso. Amén. Y así como Herodes sabía que el rey de reyes nacería en Belén de Judea, él sabe que un avivamiento va a nacer en esta ciudad. Amén. Pero él no sabe específicamente dónde. Entonces él va a tratar de saber dónde, así como lo hizo. Él dice que llamó a todos los escribas, a los sacerdotes, y les preguntó dónde va a nacer el rey de reyes. Y ellos dijeron, en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Belén, porque así está la profecía, le dijeron ellos. Pero era una ciudad grande, él no sabía dónde, y él va a utilizar todos los medios posibles. Pero ¿sabe qué? Lo que me enseña la Biblia, que Dios va a proteger lo que nazca para la gloria de su nombre. Y si no le doy Biblia, versículo 7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos
Esos magos que iban dirigidos por la estrella, dice que les preguntó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Herodes quería adorar a Jesús. Quería matarlo. Porque el diablo es perverso. Él usa todas sus artimañas. Amén. Él quería averiguar, dice: díganme dónde nace, porque yo voy a ir también y adorarle. Él quería matar al rey Jesús al nacer. No quería adorarlo porque él sabía que venía no solamente a destronarlo de su reino terrenal, sino que también a destronarlo de su reino espiritual que él había establecido en toda Judea. Entonces mira a Dios en acción. Y dice que después de que el plan y la voluntad de Dios nace, el diablo va a querer destruir lo pequeño. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque un niño recién nacido es indefenso. Si una mujer da a luz a un niño y lo deja solo un mes, cuando regresa lo encuentra muerto, es indefenso, no se puede defender. Siempre necesita el cuidado de la madre, de la atención de la madre, del alimento de la madre. Igual es el diablo sabe que cuando un plan, un propósito de Dios es puesto en la vida de alguien, él lo quiere destruir pequeño y no lo quiere dejar crecer. Porque sabe que pequeño no se puede defender. Pero mire cómo Dios da instrucciones, y así Dios nos da instrucciones a nosotros también para proteger lo que Dios quiere hacer en este lugar. Amén. Versículo 12 dice: pero siendo avisados por revelación, dígalo, por revelación. Mire, por eso es importante una iglesia con espíritu de revelación. Por eso son importantes los profetas entre las congregaciones. No espíritu de sospecha, sino profetas. Porque la revelación de Dios nos guarda a nosotros de las acechanzas de Satanás. Dice que siendo avisados por revelación en sueños, dice que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Porque Dios no va a permitir que los planes que Él pone en su pueblo, el enemigo los destruya. Él los va a proteger. Él va a tener cuidado de eso. Dios nos va a revelar todo aquello que pretenda dañar lo que Él ha hecho nacer en nosotros. Lo que Él quiere hacer nacer de esta iglesia y de este lugar, y a través de usted, a través de mí, a través de cada uno de los que están aquí. Dios no va a permitir que el diablo dañe ese propósito. Él va a darnos instrucciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a ser obedientes a las instrucciones de Dios. Él nos va a dar instrucciones de qué hacer y cómo hacerlo. Miren cómo le da instrucciones a José. En el versículo 13 le dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor. ¿Quién dice? Un ángel del Señor. Díganle, un ángel del Señor. Dice: un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Pero mire lo que le dice Dios. El ángel le dice: vete para Egipto. Aquella tierra que un día fue una tierra de cautiverio y de dolor para Egipto, Dios manda ahí a su hijo para que lo proteja. Porque dice él: porque Herodes lo va a buscar para matarlo. Hermanos, y José y María obedecieron las instrucciones de Dios. Dígalo, obedecieron. ¿Sabía usted que el mayor conflicto que la iglesia actual tiene es con la obediencia? ¿Sí? El mayor conflicto que los matrimonios cristianos, las familias cristianas tienen es con la obediencia a la palabra. ¿Sí? Muchos de nosotros hemos sido saturados con buenos mensajes, buenos sermones, buenas prédicas. Hemos visto, nunca antes en la historia ha habido tanta oportunidad de escuchar y de poder nosotros gozar de palabras: radio, televisión, medios escritos, iglesias, campañas, cruzadas, grupos de crecimiento, ¿verdad? Pero la gente escucha palabras pero no la obedece. Dios les habla específicamente y no quieren hacer cambios en sus vidas. Pero dice que María y José dice que obedecieron. Díganlo, obedecieron. Obedecieron las instrucciones de Dios. Cuando usted obedece las instrucciones de Dios, usted no tiene ni el más mínimo, la mínima posibilidad de fallar. Todo es para bendición. Cuando usted obedece a Dios de una forma recta, como Dios manda, no hay ni un ápice
de posibilidad de que a usted le pueda ir mal. Todo de bendición. Todo de bendición para la gloria de Dios. Si ellos hubieran ignorado las instrucciones de Dios, Herodes hubiera cumplido su cometido de matar a Jesús. Pero ellos fueron obedientes. Póngase usted a pensar por un momento y analice las veces que le ha ido mal. Dese cuenta que son las veces que usted ha ignorado la palabra de Dios. Personalmente se lo digo, las veces que a mí me ha ido de la patada son las veces que yo he ignorado lo que Dios ha hablado a mi vida. Cuando usted ignora las instrucciones de Dios, no espere que le vaya bien. Una joven llegó una vez donde un pastor y le dijo: pastor, estoy decepcionada. ¿Por qué? Porque mi novio me dijo que ya no me quiere, que vamos a terminar nuestra relación. Y era un cristiano también. Y le dijo: él me está dañando. No, le dijo: no te está dañando, está siendo sincero. Si él te quisiera dañar, jugaría con tu vida. Y dijo ella: no. ¿Cómo pueden haber cristianos así? No, él está siendo honesto. Le dijo: no, yo me voy de esta iglesia. Y se fue a la iglesia. Se fue de la iglesia. Como a los 9 meses llegó llorando embarazada. Y le dijo: mire, que por culpa de esta oveja, no le dijo: no es culpa de él, es culpa tuya, porque él fue sincero contigo. Y tú agarraste el camino equivocado. Y se volvió a ir enojada, como a los 2 años volvió ya con 3 hijos de 3 maridos diferentes. Y le dijo: mire que me ha ido mal. Y le dijo: ¿cómo no te va a ir mal? ¿A quién le va bien apartado de Dios? Mire, cuando usted se aparta de Dios, el diablo está listo para pegarle una paliada. A nadie le va bien cuando se aparta de Dios. Y regresó ella llorando y le dijo: tenía usted razón. Pero ¿por qué esperar como Jonás hasta estar en la panza del pez? Es mejor obedecer, dígalo, es mejor obedecer. Pero ¿cómo luchamos nosotros contra la obediencia? Pero mire que José fue obediente, dice que ellos obedecieron a las instrucciones de Dios. Dios los envió a Egipto. Amados, Dios nos da instrucciones para que lo que Él ha puesto en nosotros no sea dañado. Todo el dolor y todo el sufrimiento que nosotros a veces sufrimos es por nuestra desobediencia a la palabra, por nuestra renuencia al Evangelio, porque pensamos que nosotros que somos más inteligentes que Dios, pensamos que podemos hacerla sin Dios, pensamos que no necesitamos de Dios. Amados hermanos, todos los días de nuestra vida, desde que usted se levanta hasta que se acuesta, usted necesita de Dios si no se muere. Yo necesito de Dios si no me muero. Dios es todo para mí, es todo para usted. Usted no puede vivir sin Dios, yo no puedo vivir sin Dios. El día que usted se desprende de Dios, el enemigo está listo para maltratarle. Pero nunca es el propósito de Dios que lo que Dios ha puesto en ti sea dañado, porque Él quiere proteger, porque Él te creó con un propósito. Él no solamente te vio y te escogió y te salvó para que seas uno más en el reino, no. Él tiene un propósito en tu vida, y muchas veces los propósitos de Dios se detienen porque nosotros no hemos aprendido a obedecer la palabra de Dios. Es la obediencia a la palabra la que nos hace a nosotros alcanzar el propósito de Dios. Pero mire el ataque masivo de Satanás. En el versículo 16 dice que cuando Herodes se dio cuenta, dice Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Díganlo, se enojó mucho. El diablo como se enoja cuando mira una iglesia consagrada a Dios. Mira, hay gente que dice: a mí que no me pasa nada, preocúpese. Cuando no esté pasando nada en su vida, póngase vivo. Pero el día que usted decide consagrarse y vivir para Dios, prepárese, porque el diablo se va a levantar. Por eso mucha gente está en las iglesias así, ¿verdad? Hasta se duerme en las iglesias. Esta iglesia es de bendición. Desde que vine aquí no me pasa nada, póngase vivo. Busque otro lugar. Porque el diablo no se ocupa de aquel que no está haciendo nada en el reino. El diablo está preocupado por aquel que le ha creído a Dios, que se está guardando para Dios, que tiene temor de Dios con un propósito. De eso sí está preocupado el diablo, de los religiosos no. De los que corren conforme al calendario del mundo tampoco el diablo está preocupado de ese tipo de gente. El diablo está preocupado de aquel que vive conforme a la palabra, que no se aparta ni a diestra ni a siniestra, como le dijo a Josué. El diablo sí está empeñado en derrotar a esa gente,
en maltratar a esa gente, pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que Él va delante de nosotros guardando. Pero mire cómo hace Herodes en el versículo 16, dice, cuando se dio cuenta que había sido burlado, es decir, cuando se dio cuenta que los magos no regresaron a decirle dónde había nacido el Rey de Reyes, dice que se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de edad de 2 años que habían nacido en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Sabía usted que en muchas iglesias hay gente con grandes propósitos de Dios, pero el diablo los tiene adormecidos ahí? Sí, Señor. El diablo los tiene acomodados, la silla hasta la forma de la sentadera ahí. ¡Ay! Sentados en esa silla. Yo conocí a una señora que una vez se enojó y me dijo, no vuelvo a esta iglesia porque es que me quitaron mi silla. Pero ahí hay otra, no es que sea la mía. Y gente, les aseguro, profetas dormidos, apóstoles dormidos en las congregaciones, gente con poderosos llamados de liberación, de intercesión, misioneros a las naciones, dormidos en las bancas de las iglesias, entretenidos, divirtiéndose, viendo en el calendario qué celebración sigue para ir a celebrar y a gozarse. No ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es otro. Y entonces Satanás lanza ese ataque masivo. Por eso usted no entiende, usted no comprende. Dice, ¿por qué esta gente no puede entender que hay más de Dios? Porque el diablo los tiene dormidos. ¿Verdad? Como cuando usted recuerda que era pequeño, ahí lo agarraba a su mamá y le decía, duérmase mi niño, duérmase pelón, duérmase pedazo de mi corazón. Y el niño, así hay muchos que el diablo los tiene dormidos en su regazo, los meses. Y el cristiano, por eso dice la Biblia, levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pero hay gente que le gusta estar en esos ambientes, porque ahí no hay compromiso. Aquí está lindo, dice, porque aquí no le exigen a uno orar de calidad. Hermano, hay un lugar que es calidad para ir a dormir, dice. Sí, hay gente que le gusta ese ambiente y no quieren salir de ahí porque tienen años de estar ahí y siguen siendo niños espirituales. 30 años y todavía están esperando que le pongan la mamila o la pacha o el chupete, yo no sé cómo usted le dice en la boca. No nos escogió Dios para eso. Levanta su mano derecha y dígalo, Dios me escogió para mejores cosas. Y ese es el propósito de Dios. Iglesias así no cambian a nadie. Lo que Dios anda buscando es una iglesia que le ame, que le busque, una iglesia que viva conforme a su palabra, una iglesia que viva en santidad, en consagración, una iglesia que esté dispuesta a hacer descender la voluntad de Dios del cielo y establecerla aquí en la tierra. Ese es el tipo de iglesia que Dios anda buscando. ¿Cuántos quieren ser de esa iglesia? Hay que salir de la comodidad. Alguien nos tiene que mover el piso, alguien tiene que poner espina en los asientos para que podamos levantarnos en el nombre de Jesús y alcanzar los propósitos de Dios, porque si no, las ciudades se mueren, las naciones se mueren, las familias se mueren, los matrimonios se destruyen, aún dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma cristiandad hay matrimonios que se parten, que se destruyen. Nuestros hijos, los hijos de los cristianos, andan perdidos en droga, en alcoholismo, en ocultismo, en satanismo. Andan metidos en los grupos emos, satánicos, vampiristas, malas pandillas. Porque la iglesia nos enseñó que el Señor es todo amor, nada más amor, amor, amor y amor. Y no nos hablaron la verdad de que afuera hay un mundo que se quiere comer a nuestros hijos. Iglesia, tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Y por eso el enemigo, cuando no sabe dónde van a hacer el propósito de Dios, él ataca masivamente a la iglesia.
porque él no sabe dónde van a hacer ese propósito de Dios. Y todo lo que hoy vemos, el imperio religioso en la iglesia, que la iglesia está hundida, hermano, no es más que un ataque masivo de Satanás para matar los planes de Dios. Porque Dios no es religión, Dios es un Dios de relación. No se trata solamente de llegar a la iglesia, levantar nuestras manos, cantar 4 alabanzas, escuchar 15 minutos de palabra de hombre. No, no se trata de eso. La iglesia es más que eso. Las reuniones de los santos es más que eso. Y lamentablemente la iglesia ha caído en su juego y se ha vuelto estéril, se mueven más guiados por el calendario del mundo que por la palabra de Dios. Ahí vamos, ¿verdad? Con el ramo de rosas para nuestra mujer el 14 de febrero, regalarle rosas cualquier día. Ahí andamos preocupados en diciembre cómo comprar 40 regalos, ¿verdad? Para hacer el cuchumbo navideño. Regale cualquier día. Y tenemos temor de enseñarle la verdad a la gente, porque la gente no va a ir, no se va a la gente. Hay que sacar a la gente de la ignorancia. Hay que sacar a la gente de ese espíritu de religiosidad, mundanalidad que se ha incluido en las iglesias. Tenemos que salir, porque Dios no puede hacer nada con una iglesia así. Dios necesita una iglesia comprometida. Dios necesita hombres y mujeres que se guarden, que vivan para Él en santidad, en pureza. Hombres y mujeres que doblen rodillas todos los días. Hombres y mujeres que lloren delante de la presencia de Dios porque el propósito de Dios se cumpla. Dios está buscando mujeres que aprendan a vivir para Él, que vivan dependiendo de Él, no de sus maridos. Hombres y mujeres que vivan dependiendo de Él, no de sus mujeres. No, Dios está buscando una iglesia que se aferre a Él con las uñas y con los dientes, porque Dios quiere hacer grandes cosas en este lugar. Amén. Y el enemigo ha metido a la iglesia en este nivel. Hay iglesias que viven más para agradar a la gente que para agradar a Dios. ¿Sí? Ya vemos ministros que estamos guiando a la gente, y digo habemos porque no me quisiera quedar afuera, pero vemos ministros que estamos guiando a la gente más a vivir como el mundo enseña que como la Biblia enseña. Y hemos convertido la iglesia como una plataforma para que fulano llegue a hacer política, para que el otro llegue a lanzar su CD, para que el otro llegue a hacer su concierto. Y palabras no hay por ningún lado. No le estoy diciendo que la alabanza y la adoración es mala, pero hay tiempo para otras cosas. Un día podemos hacer un concierto, nosotros no hay ningún problema. Pero que no sea un día de iglesia, ¿verdad? Y lo hacemos. Hasta yo le puedo cantar. Pero estamos entreteniendo a la gente. Satanás trata de influenciar a todos los creyentes porque él es ignorante de dónde Dios hará nacer algo grande. Por eso, hermano, cuídese, guárdese para Dios. No acepte sus ofertas ni sus proposiciones. Mire que Herodes sabía que había nacido un rey, pero no sabía quién era ni dónde estaba. Por eso dijo él, entonces maten a todos los niños de 2 años hacia abajo, todos los que han nacido. Y hizo una gran matanza de niños. Pero ya Dios había mandado al Rey de Reyes a un lugar seguro. El diablo te va a querer robar la bendición. El diablo va a querer sacarte del propósito de Dios. El diablo no va a querer que tú cumplas el propósito de Dios. Por eso es que tenemos que guardarlo, no aceptar su oferta. Por eso, amados hermanos, Él quiere que los planes de Dios no se desarrollen en nuestras vidas. Él quiere que vivamos toda una vida de religiosidad sin propósito. Hay gente que tiene años de estar en el Evangelio y nunca ha vivido una experiencia de Dios. Y hablamos, qué lindo lo que le pasó a aquel hermano, viera lo que me contó, que sintió una presencia de Dios, que le cayó desde su cabeza y le salió por los dedos de los pies. Fue algo lindo. La otra hermana me contó que sintió como una corriente eléctrica, el otro sintió como que un rocío vino sobre su cabeza, pero nunca ha sentido nada usted. Wow, dice, Dios es poderoso, pero en nosotros no ha sucedido nada. Tenemos que salir de eso. También hay para usted. ¿Sabía eso? También hay para usted, iglesia. También Dios tiene algo para usted. No es exclusividad de Dios. Dios tiene algo para usted también, porque Dios lo escogió con un propósito. Entonces vivimos de las experiencias de otros. Estamos nosotros, amados hermanos, creyéndole al enemigo que Dios nos escogió solamente para medio conocerle. No,
Dios te escogió porque Él sabe que en ti hay algo que alguien necesita. Dios te escogió porque Él sabe que tú sirves para algo. Él no escoge cosas que no sirven. Todo lo que Dios escogió y todo lo que Dios hizo sirve para algo. Amén. Levante su mano derecha y dígale: Dios, cumple tu propósito en mi vida. Dígale: Dios, yo hoy entiendo que yo fui creado para que tú hagas algo a través de mí. Dígale: hazlo, Dios. Te ofrezco mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para que hagas algo en mi vida. Qué lindo es formar parte del propósito de Dios, ¿verdad? Qué hermoso que usted venga y diga: mire, Dios me usó para hablarles a familia y todos se convirtieron al Señor. Dios me usó para hablarle a un matrimonio y se reconciliaron. Dios me habló para hablarle a este joven en droga y cayó rendido a los pies de Jesús, renunciando a la drogadicción. Dios me habló para hablarle a ese homosexual y cambió su inclinación diabólica. Dios me usó para esto. Qué lindo es, ¿verdad?, que Dios lo use a uno. Qué hermoso es. ¿Cuántos quieren que Dios lo use? Póngase en las manos de Dios, hermano, que Dios lo use. Haga algo para el reino de los cielos. Él sabe que si los planes de Dios se desarrollan en una ciudad, su imperio tiene que caer y tiene que desaparecer. La Biblia dice que donde los apóstoles llegaban, se armaban alborotos. Por eso decían: estos que enloquecen al mundo han llegado aquí también. Y había un alboroto en las ciudades. Ellos llegaban para hacer diferencia en las ciudades. Ellos no llegaban para acomodarse al estilo de vida que tenía la ciudad. Ellos llegaban para hacer diferencia. Dígalo: para hacer diferencia. Entonces, el enemigo sabe que si crecen los planes de Dios en nuestra vida, su imperio se cae, se derrumba, pierde territorio, pierde adeptos, pierde seguidores. Porque donde los planes de Dios crecen, donde su voluntad crece y se establece, no hay espacio para Satanás ni para sus demonios. Me gusta el testimonio. Usted conoce el testimonio de la ciudad de Guatemala, Almolonga, ¿verdad? Una ciudad donde había más centros de venta de licor que escuelas, donde había más cárceles que farmacias. Y llegó un hombre de apellido Ruiz Caché, creyéndole a Dios. Y ahora los lugares donde vendían licor son lugares donde se reúne la gente a adorar a Dios. Las cárceles ya no existen. Es como la tierra prometida. Las zanahorias son de este tamaño. Con una zanahoria que come usted 6 meses. Los melones son así, las sandías son así, las cebollas son así. De los países europeos han llegado a estudiar la tierra para poder encontrar una explicación al crecimiento inexplicable de las verduras del molonga, y no han podido, porque es la gracia de Dios. Pero ¿sabe qué? Un hombre que le creyó a Dios y que dijo: yo vengo a hacer diferencia aquí, yo no vengo a acomodarme. Ya no hay cárceles. Y mira el reportaje de Almolonga. Usted entra y va a encontrar negocios, ¿verdad?, con nombres bíblicos, ¿verdad? Comedor Jerusalén, ¿verdad? Hotel Ebenezer. Todo es bíblico. Los camiones andan con sus versículos bíblicos en los costados. Todo lo que usted encuentra ahí es un Dios le bendiga. Donde quiera que usted vaya se encuentra un cristiano, hermano, porque la Biblia dice que somos la levadura de este mundo. Amén. Nosotros tenemos que leudar al mundo. Qué lindo es, ¿verdad?, que usted llega a cualquier lugar y se encuentra un cristiano todo el tiempo. Pero tenemos que entender, hermano, que somos gente con propósito y que el reino de los cielos es más poderoso que el reino de las tinieblas. Pero ¿sabe qué? Tenemos que apreciar lo pequeño. Díganlo: tenemos que amar lo pequeño. Hay que aprender a amar y a cuidar las cosas pequeñas que Dios comienza en nosotros. Porque la Biblia dice que si usted y yo somos fieles en lo pequeño, Dios nos va a llevar a lo mucho. Mira el proceso que Dios hace en nosotros como pastores. Nosotros llegamos hace 8 años aquí a la ciudad de Los Ángeles, no hace 10 años. Veníamos de un ministerio poderoso, usted lo conoce, el Ministerio Internacional La Cosecha. Y cuando llegamos, un pastor dijo: cuando prediquen ahí tienen que ir bien orados porque ahí es grande. Dije yo: por lo menos unos 60,000 al día. Oye, Dios me había permitido predicar a 23,000 personas de una sola vez. Ahí cuando me paré ahí dije: este hermano no sabe lo que es.
predicamos ahí. Después el Señor nos movió, nos fuimos para Washington a pastorear 17 personas. Pero amamos lo pequeño. Y Dios comenzó a hacer algo grande, poderoso. Gloria a Dios. Pero llegó el momento en que Dios nos movió y dejamos una buena iglesia acá, para la gloria de Dios. Y mire, venimos acá y mire cuánta gente Dios nos ha dado. Amén. Porque la obra es de Dios. Él es el que tiene el propósito, pero tenemos que aprender a amar lo pequeño que Dios hace. Si somos fieles en los pequeños, Dios lo lleva a lo mucho. Si usted no es fiel en los pequeños, Dios no lo lleva a lo mucho. Para que lo pequeño crezca hay que cuidarlo. Tenemos que nosotros cuidar. Si Dios puso una inquietud en su espíritu, si usted se dio cuenta que Dios puso un don, un talento, un llamado, un ministerio, cuídalo. Si alguien le habló y le dijo, dice Dios, que va a hacer cosas grandes a través de un ministerio profético en ti, comience a cuidarse. Comience a renunciar a las cosas que usted sabe que le pueden impedir que ese propósito se cumpla en Dios. Comience a apartarse del pecado, comience a apartarse de personas, lugares y cosas que usted sabe que a Dios no le agradan. Si no, nunca va a ver que ese propósito se cumpla. Tenemos que cuidar lo pequeño, porque todo comienza pequeño. Dígalo, todo comienza pequeño. Nada comienza grande. Cuando el niño nace y no nace corriendo, no nace hablando, nace pequeño. Hay un proceso, y si usted no se mete en el proceso de Dios, si usted no empieza a amar lo pequeño, si alguien le dio una palabra, una profecía, yo me he encontrado gente que me dice, hace 10 años me dieron una profecía y no se ha cumplido, Dios no es fiel. No, es que no se ha cumplido porque usted no se ha cuidado. No se ha cumplido, dice Dios es malo, y con la cerveza en la mano. Cuando usted le da una palabra profética, no solo se trata de Dios, más se trata de usted. Muchas palabras no se cumplen, no por Dios, sino que porque nosotros no amamos lo pequeño. No entendemos. Entonces, para que lo pequeño crezca hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que defenderlo. Vaya y trate de tocarle un pollito a una gallina, le picotea la frente. Ellos cuidan lo que ha nacido. Hay que defenderlo, hay que pelear por él, en oración, en ayuno, en intercesión. Tenemos que buscar cómo hacer que ese propósito se vaya desarrollando y creciendo en nosotros. Si lo descuidas, el enemigo lo mata, lo daña. Él no quiere que crezca, recuérdenlo, él quiere matar el propósito de Dios. Él no te quiere quitar tu carro, tu casa, él no te quiere quitar el iPhone del año, no. Él lo que quiere robar es el propósito, que cumplas el propósito de Dios por el cual él te ha preservado la vida. ¿Sabías que mucha gente nace y muere y no hizo nada, no dejó huella? Y con grandes llamados, con grandes propósitos de Dios. Porque el enemigo los engaña. Amados, tenemos que pelear. Dios va a eliminar todo lo que quiere matar el propósito de Él en ti. Si tú empiezas a cuidarlo y amarlo, si eres obediente, Dios no va a permitir que el diablo te dañe. Oh, mire hermano, nosotros con mi amada hemos vivido unos ataques de Satanás, pero de frente. Si yo le cuento a usted, usted se viene aquí y me saca y me lleva para su casa. El diablo nos ha atacado de frente, como pareja, personalmente, como familia. Y siempre que el diablo se levanta, yo les digo a mis hijos y a mi esposa, tranquilos, hay alguien que pelea por nosotros. Solo oramos y lo ponemos delante del trono y se terminó el lío. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la autoridad en Dios. Amén. Y mire, yo tengo autoridad en Dios para hablarle de matrimonio, porque tengo un matrimonio santificado. Tengo autoridad para hablarle de familia, porque tengo hijos santificados. El diablo a mí no me puede. No puede. ¿Sí sabe de lo que le estoy hablando? Porque la autoridad no solamente se gana, la autoridad hay que construirla. Yo no le voy a venir a contar cuentos aquí que mire, hermano, cuide su familia mientras mis hijos andan perdidos. No, yo le llamo, ahí están mis tres tesoros. Y un hijo adoptivo también que me está llegando. Yo tengo autoridad en Dios para eso. Yo tengo autoridad para hablarle de integridad, de santidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cosas que muchos no tienen. Entonces, amados, porque el diablo no quiere, el diablo te quiere ver en la ruina.
El diablo te quiere ver siendo un cristiano así, cada 8, como el Chavo del 8, ¿verdad? Cada 8 días. El diablo no quiere que te levantes, el diablo no quiere que ores, el diablo no quiere que vivas en santidad, el diablo quiere que vivas una vida compartida, una vida con dos caras, una vida con doble sentido. El diablo quiere que vivas una vida de religiosidad, entreteniéndote. Él no quiere que conozcas los propósitos de Dios, él no quiere que tú te desarrolles, porque el diablo sabe que el día que tú te levantes y el día que tú le crezcas a Dios, tú le vas a arrebatar almas al infierno, y él sabe que tú vas a dañar sus planes, él sabe que tú vas a hacer diferencia en el lugar donde Dios te envía. ¿Cuántos quieren hacer diferencia? Haz diferencia. Dios no te salvó nada más para que vengas aquí a entretenerte. No, Dios te salvó porque quiere hacer algo a través de tu vida. Mire qué hermoso en el versículo 19. Cuando le digo que Dios va a eliminar todo lo que impide el crecimiento de sus planes y de su voluntad en tu vida, todo depende de tu obediencia a la palabra de Dios y a su voluntad. Miren el versículo 19 dice: pero después de muerto Herodes, ¿cuándo dice? Después de que se murió el que quería matar al Rey de Reyes. Dice, después de muerto Herodes, dice, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Pero mientras el perverso Herodes estuvo vivo, Dios guardó a su hijo. Cuando él murió le dijo, vuelve, porque ya, como dicen en Honduras, va, muerto el perro, se acabó la rabia. Ya se murió, le dijo el que quería matar al niño, y si regresa, ya no hay peligro. Así hace Dios. Cuando tú vives en santidad a Dios y en los propósitos de Dios, Dios te guarda de todo peligro. Dios te protege. Cuando tú estás alineado a Dios, no hay nadie que te pueda tocar. No hay nadie que pueda dañar tu familia, tu finanza. Cuando tú vives recto en Dios, no hay posibilidad que te vaya mal. El diablo no te puede tocar. No tiene ningún derecho. Tiene prohibido poner sus manos, sus sucias manos en tu vida. Cuando tú vives en santidad, no puede. Dígalo, no puede. Entonces la obediencia a Dios nos guarda de los ataques de Satanás. Yo tengo un mensaje que se llama maltratando a Satanás. ¿Sabe cuál es la mejor forma de maltratar a Satanás? Cambiando nuestra vida. Oh, cómo le duele al diablo que usted decide cambiar. Hay unos que están ahí, te reprendo, Satanás, cachudo. No, no cambia nada más. Tranquilo, MacGyver. No, solamente cambie. Solamente dígale, Satanás va a hacer todo lo contrario que le están diciendo que haga. Hoy voy a vivir en santidad, hoy me voy a consagrar, hoy voy a ser fiel, hoy voy a vivir en pureza. Ah, cómo le duele al diablo cuando la gente determina a vivir para Dios. Ese es el mayor daño que usted le puede hacer al diablo. Al diablo no le hace daño que usted grite, ya puede tener voz de tenor, no le importa. Pero cuando usted decide vivir diferente, conforme a la palabra, cuando usted decide salir de la cunita donde lo ha tenido el diablo adormecido y vivir persiguiendo los propósitos de Dios, ¿cómo se molesta Satanás? Se enoja. Yo tengo un mensaje que se llama Cuando el infierno grita, después lo doy. Para que usted sepa. Entonces, mientras tú eres obediente a Dios, Dios destruirá todo lo que te quiera destruir a ti. Dígalo, mientras yo sea obediente a Dios, Dios va a destruir todo lo que me quiera destruir a mí. Apréndase esto, grábeselo en su mente. Mientras usted sea obediente a Dios, Dios destruye todo lo que lo quiera destruir a usted. Dios no va a permitir que el enemigo lo toque. La Biblia dice, no habitará plaga en tu morada. ¿No? Van a caer 1000, 10,000, pero a ti no llegarán, dice el Señor. Es promesa de Dios. Miren Josué 1:5, cuando Dios le enfrenta a Josué, le dice, nadie, dígalo, nadie te podrá hacer frente, le dicen, todos los días de tu vida. Esa es promesa de Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo, le dice, no te dejaré ni te desampararé. Qué lindo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dígalo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero dígalo creyendo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Créelo, es mayor, más poderoso, más fuerte, más grande. Yo siempre le digo a la iglesia, el diablo me hace los mandados.
Cuando usted vive en santidad, usted puede decir eso. Si no vive en santidad, no se atreve. Pero el diablo nos hace los mandados. ¿Sí? La Biblia dice en Romanos que pronto lo va a poner el Señor bajo la planta de nuestros pies. Entonces, el consejo del Señor permanecerá. Aunque el enemigo es astuto y aunque sean crueles las artimañas en el corazón del enemigo, muchas veces utilizando a hombres aún dentro de la misma iglesia, dentro de la misma cristiandad, no te van a poder tocar. Porque Dios está como poderoso gigante. ¿Y sabe qué? Cuando los planes de Dios se ejecutan en mi vida y en tu vida, eso trae liberación a mucha gente. ¿Sí? Cuando un plan de Dios nace, viene liberación. Esto sucedió con el nacimiento de Jesús. Jesús venía a traer liberación al mundo del pecado. Esto sucedió con el nacimiento de Moisés. Moisés venía a liberar al pueblo de la cautividad del faraón. Cuando los planes de Dios nacen en ti, viene liberación para tu familia. ¿Sí? Cuando el plan de Dios nació en mi esposa, vino liberación para mí. Y vino por añadidura liberación para mis generaciones que venían en camino. Y vino liberación para toda mi familia, porque Dios solo enciende una luz en la familia, y esa luz es la que va a alumbrar a toda la familia. Amén. Cuando una alma se convierte en una familia, viene liberación para toda una familia. Entonces, los planes de Dios siempre vienen y nacen en la iglesia en tiempos difíciles. Porque el tiempo de Herodes, cuando nació Jesús, era difícil. Cuando Moisés nació, también fue difícil, porque el faraón quería matar también a Moisés, porque sabía que iban a ser un libertador. Usted conoce todo eso, que les dio órdenes a las parteras egipcias y les dijo: vayan, y cuando las hebreas vayan a parir, fíjense, si el sexo es varón, tírenlo al río, si es mujer, déjenlo vivir. Y ellas dijeron, cuando vio que no se cumplía, dijeron: ¿y qué pasó? No, es que las hebreas, dijo, esas son muy rápidas para parir. Dijo: cuando llegamos ya han parido, no nos da tiempo. Pero el diablo siempre quiere destruir los planes de Dios, porque sabe que a través de los planes de Dios llega liberación para mucha gente. Imagínense, hermano, un hombre rescatado de la drogadicción, cómo Dios lo utiliza, diciéndole a otro: mira, yo era igual que tú y Dios me cambió. Un alcohólico diciendo: mira, yo era borracho, yo fui alcohólico, y yo le digo a la gente: mira, yo siento, cuando alguien viene con una cerveza en su cabeza, yo lo siento desde él. Me dejó el Señor con un olfato salvaje. Yo siento el olor al cigarro y el olor a la bebida, yo lo siento de lejos. Yo fui borracho 12 años. ¿Sí? Yo sé que usted está diciendo como eso, que el pastor tan guapo haya sido borracho. ¿Sí? Y sabe que cuando yo hablo con un alcohólico, a mí no me echa cuenta de que mire, que lo he intentado y no puedo, mentira del diablo. Yo sé lo que es eso, yo sé cómo salir de eso. Yo sé lo que es salir del sexo ilícito, de la fornicación, yo sé lo que es eso. A mí nadie me echa cuenta. De la única forma que no se puede salir es cuando uno no quiere. Pero Dios está listo para levantar. Amén. Entonces, en tiempos difíciles es donde nacen los planes de Dios. Cuando Dios quiere hacer nacer planes a través de una iglesia, es porque Dios está viendo la necesidad en los pueblos, en las naciones. Moisés no nació por casualidad, es que Dios dice: he visto su sufrimiento, he oído su clamor a causa de sus exactores, y por eso voy a enviar un libertador. Por eso Dios nos ha traído a nosotros de regreso. Sí, Señor, amén. Porque Dios sabe que hay necesidad de palabras. Porque Dios sabe que hay necesidad, amados hermanos, hay gente que necesita cumplir un propósito en Dios y no lo está haciendo. Dios sabe eso. Dios lo trajo con un propósito a nosotros, porque, hermanos, vivir en la voluntad de Dios y siendo parte de los planes de Dios nos hace fuertes y nos hace numerosos también. Y aquí, hermanos, ¿sabe qué? Ha nacido liberación para esta ciudad. ¿Cuántos creen que ha nacido liberación? Y Dios lo quiere usar a usted. Dios no me quiere usar solo a mí, ni a los servidores, ni a los intercesores. No, Dios lo quiere usar a usted. Dios quiere usar a usted como un instrumento de bendición. Levánteme la mano, ¿cuántos de ustedes conocen por lo menos uno que no conozca a Dios? Dios lo quiere usar a usted para que haga eso. Y a veces ni tenemos que salir de la casa, dentro de la casa. Dios quiere usar a usted para que usted abra su boca
testifique a otros que hay un Dios que cambia vidas. Dios quiere usarlo a usted para restaurar familias, matrimonios, rescatar jóvenes que están siendo engañados por el enemigo. Dios quiere usarlo a usted. Él quiere usar a la iglesia para cumplir un propósito en este lugar. Pero sabe, tenemos que cuidar el propósito de Dios. Yo sé lo que es la responsabilidad de estar en un púlpito. Y no crea que el diablo no me ha querido comer. Sí ha querido. Si yo le cuento, me vuelve a llevar a su casa. Pero ¿sabe por qué estamos aquí? Porque yo sé que el diablo no va a querer que cumpla, y lo ha tratado de evitar muchas veces, no Luna, muchas veces. Pero sabemos que hemos sido llamados con un propósito. Y ese propósito no lo va a detener nadie. No permite usted tampoco que el propósito de Dios se detenga. Pastor, pero es que la situación no está fácil. Nunca ha sido fácil. Y nunca será fácil. Pastor, pero es que nadie me quiere. ¿Qué le importa? Y con que lo quiera Dios es más que suficiente. ¿Para qué quiere más? Porque Dios lo quiera. Usted está hecho, está hecha. Entonces tenemos que romper esos argumentos para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Saben lo que significa, amados hermanos? Usted siendo un ganador de almas. Y cuando usted llegue al cielo, usted necesita una troca para llevarse todos los galardones. Sí, porque hay gente que va a llevar y en la mano se los va a llevar. Pero otros vamos a necesitar camiones de mudanza para todos los galardones que el Señor tiene. Sí. Es que no solo es aquí, hermanos, allá hay también recompensa, dice la Biblia. Sí. Premios, galardones. Y usted cuando dice, Señor, es que mío, no era fácil, tío. Estaba difícil. Obama, Bush, Clinton. No, también el Señor. Porque Dios no depende de los sistemas, Dios depende de Él. Entonces usted puede hacer cosas grandes para Dios. Pastor, pero yo nunca estudié. ¿Y quién dice que Dios busca gente estudiada? Si no dice la Biblia que lo más menospreciado y lo más vil del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios. Oh, ya me imagino yo en el cielo, ¿verdad? Se buscan marihuaneros, drogadictos, prostitutas para hacer la voluntad. Eso es lo que Dios usa. ¿Sí? Y si no, mire que esto estuviera lleno de ingenieros, médicos, ¿verdad? Gente de la NASA, no están aquí. Estamos nosotros, como dicen en un país, ¿verdad? Patarrajadas aquí. Porque lo más vil y de lo más menospreciado coge Dios para exaltarse. Porque el más vil y el más menospreciado no anda cuestionando la voluntad de Dios, pero el médico dice, no, eso de los milagros no existe porque la ciencia dice. Entonces Dios no los tiene aquí, tal vez está en otros lugares. Por eso es que salió esa herejía de la cienciología. Porque ellos lo creen en lo que es probado por la ciencia. Pero mi Dios es más grande que la ciencia. ¿Sí me entienden? ¿Cuántos van a seguir el plan de Dios y buscar el plan de Dios? Ya dejen de estar llorando, hermano, perdónenme que lo diga. Ya dejen de estar ahí, que nadie me quiere. Todos me miran mal y nadie lo pega. Nadie me toma en cuenta, dice, claro, si no hablan, se aíslan, ¿cómo le va a tomar en cuenta? Hermano, tiene que pararse. Amén. Colóquese de pie, vamos a orar a Dios.